Demostrativo interactivo de ECMO, ¿sí? Observen todo lo que vamos a hacer, observen todo lo que vamos a vivir. Este es imagínense un escenario real en una sala de urgencias. Señora, aquí estamos, es un caso, la mamá refiere, es una adolescente de 18 años, pesa 60 kilos, mide unos 60, tuvo un viaje reciente y su situación empezó 4 días antes de llegar aquí a su ingreso. Fatiga, adinamia, astenia, mal estado general, fiebre de 38 grados, no tuvo ningún tratamiento, ¿sí? No tuvo ningún tratamiento, señora, ya lo estamos atendiendo, ¿sí? Sí. Doctora, por favor. Le confío ahí, Sí. ya que viene la doctora. Sí. Doctora. Doctora. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo Sí. es tu nombre? Muy afanada. Sí. ¿Cómo es tu nombre? María. Bueno, María, por favor, espérame en la sala de espera y ya. ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Yo soy la doctora García, intensivista de turno. ¿Cómo es tu nombre? César. César. Listo. Jefe, por favor, monitoricemos lo que nos vemos en la línea radial derecha. Monitoricemos el acceso vascular y llamemos al doctor Rosenberg porque este paciente tiene que invadir la vía aérea y hacer un ecocardiograma. ¿Alguien habló? Sí, doctor, buenos días. Hola. Es un paciente de 20 años con una sintomatología inicialmente respiratoria, pero está diaforético, el llenado está muy prolongado, lo veo hipotenso, creo que es un paciente que está cruzando con una miocarditis por lo que se comporta en la parte hemodinámica. Vamos vía aérea, tomemos gases por favor, mi jefe. ¿Tenemos todo listo para vía aérea, Sí, por favor? ¿trajiste el eco? Sí, ahí está el eco. Vamos Perfecto. A hacer, voy a hacer un poco. Ecocardiograma. Ventanas, voy a hacer una ventana para external. Está apagada la computadora. La computadora. Ahí va, ahí va. Bueno, Electrocardiograma por mientras. El electrocardiograma, vamos sumándolo por favor. Tenemos derivadas. Sí, electrocardiograma, taquicardia sinusal, ondas T invertidas en precordiales. Entonces vamos invadiendo vía aérea, yo lo veo Sí. retirando Ok, muy muy mal. bien. Está poniendo eco. En el eco se ve disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Vamos a abordar vía aérea, Esmeralda, por favor. ¿Está bien? Vamos a pasar fármacos, fentanil, Bien, Fenta, 200 microgramos, pasando. rocuronio, 100 miligramos, para un índice de secuencia rápida, y vamos a pasar propofol, por favor. Pasando propofol, Listo. Código azul. vía aérea abordada. Doctor, estamos en fibrilación ventricular, no tenemos ¿Código pulso. azul? Sí, Listo. iniciemos por favor manuales de reanimación. Comprimimos. Carguemos con 300. Iniciemos compresiones, por favor. Parches puestos. Parches puestos. Iniciando compresiones. Me avisan para descargar, porfa. Cargando. Listo. Todo el mundo retirado. Van a descargar. Todo el mundo retirado. Fuera todos. Siglando nuevos. Descarga. Eso. Ok. Sigamos por favor con presiones. Sigamos con presiones, jefe, por favor. Si vas 10 minutos le vas a colocar una dosis de adrenalina. Vamos a tomar nueva gasometría y traparo. Y vamos a tomando también hemogleucograma y química. Gasometría, pH 718, bicarbonato menos 15, lactato 8, saturación de 85, PCO2 de 52, doctora. Por favor, jefe, nos avises cuando llevemos 2 minutos de maniobras. Llevo Para 53 minutos de soporte. Perfecto. Alguien que le vaya hablando a la mamá diciendo que está en una condición crítica. Que no la Sí. dejen entrar, por favor. Sí. La reanimación. Por favor, jefe, ayúdame. Sí, señora. Espéranos. Señor, no, venga. Se le está haciendo un tratamiento especial. Es que llegó caminando. Sí, y ahora ahorita le van a pídelo, explicar, no. ahorita le van a dar toda la explicación, se está haciendo todo para salvarlo. Un minuto y medio de soporte. Ok. Vamos a hacer un poco rápido para ver cómo están las compresiones. Son efectivas, muy bien. Se abre la válvula aórtica, muy bien. Tenemos capnografía midiendo, ¿verdad? Sí. Y vamos con 16 de efectiva. 16 de PCO2. Tenemos las 2 minutos. 2 minutos. Perfecto. Verifiquemos pulso, cambiamos de reanimador. Rápido. Seguimos el ritmo de FB, por favor. Segunda descarga. Sigue con presiones. Nos avisas por favor cuando Cargando. tengas dispositivo cargado. Todos retirados. Puedes descargar. Descarga. Ok. Sigamos, por favor. con presiones. Tenemos compresiones. Jefe, por favor, llamemos al grupo de ECPR. Ok. Llamando al grupo de disipar. Doctor Juan, te estoy hablando. Sí, excelente, muy bien. Un minuto más de compresiones. Vale, creo que la tengo.
Ok. Vale. Dilatador. Dilatador, primer dilatador. Vale. Listo. Denme la guía tensa, por favor. Listo, tensa la guía. Vale. Siguiente dilatador. Siguiente dilatador. Dame segundo. Segundo dilatador. Que no pierda tensión, que si no se me va a doblar. ¿Cuánto llevamos de ese ciclo? Listo. Desde 1.25. Doctor Rosero, comente. La calidad de las compresiones es buena. Continuemos así, por favor. Venga. Ok. Y ya la cánula, 30 segundos, listo para el siguiente reanimador. Tercer Vale. dilatador. Gracias. 1.35. Tenemos cánula. 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 Arterial. Cánula arterial. Cánula arterial. Vale. Listo. Vamos con cánula venosa. Un clamp, por favor. 1.50 en soporte. Mauri, clampa aquí, por favor. Así. 6 segundos. ¿Perfusión para listo? cambio de Vale. soporte. Listo. 2 minutos, cambio de reanimador. Vamos a verificar. Primera ritmo. cánula, perfecto. Segundo clamp. ¿Ritmo? Ok, activar Sin el pulso. pulso. Ok, Sin pulso. continuamos con Seguimos presiones. Y seguimos Vale. con la adrenalina cada 3 Listo. minutos, por favor. Cánulas colocadas, ¿vale? Dosis de Pasamos por la luz un adrenalina poquito de suero. Alguien que me abra clamp. Vale, perfecto. Suero heparinizado. Pruébalo acá. Venga, te hago. Venga, vamos para allá. Vale, el circuito lo tenemos. Está listo, traigo líneas. Muy bien. ¿Una tijera? Siguiente dosis de adrenalina, por favor. Ya se acaba de administrar. Gracias. ¿Qué tal estamos ahí en la cabeza? ¿Está todo Bien, bien? todo va bien hasta ahora. Venga, Buena capnografía en la reanimación. venga, que ya casi estamos. ¿Cuánto Lanzado llevamos de todo. ese ciclo? 1.49. No, pues, 50 segundos. Muy perfecto, muy bien. Primero conectamos arteria. Necesitaré una jeringa con suero, ¿vale? Tengo la jeringa Vale, con suero en fenomenal. mano. Si la tijera cortara. Pasa en la vida real. It happens. Muy bien. Completamos 2 minutos. Venga, 2 minutos. la roja, no la liemos. Que vamos muy bien. Confirmo. Confirmando línea arterial y línea venosa. 1.25. Alguna bien, vez podrían 40. hacer esto sin tantas vueltas, Sería maravilloso. 30 segundos Venga, para el que alguien siguiente mete el reanimador. Colocan. Vale. Tenemos una burbuja, ¿Líquido? Venga, más 20 líquido. segundos para cambio de 20 segundos para el cambio de Perfecto. reanimador. Ahora ¿Están sí. listos? ¿Cuántas adrenalinas llevamos? Venga, líneas conectadas. Perfecto. 3. 3 adrenalinas administradas. Preparados para desclampar e iniciar terapia. Continuamos con presiones. Sí. ¿Cuánto ¿Todo bien? llevamos? Venga. Continuamos con presiones. Iniciamos. Abierto veno. Abierta arteria. Hora de inicio. Venga. Hora de inicio. Ahorita las ¿Qué 12:10. tal vamos con el Perfecto. Sweetcast? ¿Cómo está el ECMO? 0.5 de Sweetcast, estamos con 1.5 litros por minuto. ¿Cómo se ven las líneas? Bien, hay intercambio gaseoso, se ve una más rojita que la otra, ¿FIO 2? 100%. 100%. Súbele, porfa, a 2 litros. Ok, subiendo De flujo. de bomba 2 litros. ¿Mantenemos Tenemos flujo? Buena presión de drenaje. Perfecto, Mantiene- ¿mantenemos flujo? Mantiene flujo, buenas Paremos, por presiones. favor, con presiones. Paremos con presiones. Listo, equipo. Jefe, por favor, tomemos nuevamente gases. Aquí está el gas. Doctor, por favor, miremos parámetros ventilatorios, Sí, voy a tomemos conectar el como el ventilador. programa y verifiquemos con laboratorio la química y todo el resto de paraclínicos. Voy a poner una vía Miremos, doctor, la perfusión, ¿cómo Sí. está el pie? Está bien, es joven, pero deberíamos de ponerle una cánula de retorno. ¿La ponemos aquí o la ponemos ya en...? ¿Le parece si lo ponemos en cuidados intensivos? Yo ¿Cómo creo están que las sí. pupilas? Pupilas normales. Sí. Buena respuesta. Perfecto. Se avisó a terapia intensiva que va un paciente post-ICPR. La gasometría post-bomba, tenemos un pH de 720, un PCO2 de 45, un bicarbonato de 15 y un menos 15 y un lactato de 7. Ok, voy a hacer un POCUS. Verificamos. Eje corto, disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Las válvulas se ven bien. Vamos a verificar. ¿Tenemos vista para ver las cánulas? No. Ok, muy bien. Ok. Por lo pronto estamos bien. Parece que los parámetros del ECMO son adecuados. Estamos listos para el traslado. Perfecto. Vamos avisando terapia intensiva, por favor, que nos tengan ventilador listo y la monitoría. Doctor NIRS cerebral, Sí, vamos a poner NIRS. ok. Tenemos el ventilador de traslado ya listo. Ventilador de traslado listo. Avisemos, por favor, a la señora María, vamos a darle la información y que nos espere en el piso 11 en la unidad. Sí, avisada y ahorita tiene que firmar el consentimiento informado. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bien. Gracias. 13 minutos. Sí, muy bien.
Muy bien. Pues, bueno, esto que acaban ustedes de presenciar ahorita es lo que vivimos con los pacientes que caen en paro y que son candidatos a ECMO veno arterial. Como lo mencionó ayer la doctora, no todos los pacientes son candidatos. ¿Creen ustedes que él era un buen candidato para ECMO, para ICPR? ¿Por qué? ¿Alguien quiere contestar? ¿Pero por qué es una indicación de ICPR? Bueno, yo pienso porque estaba en falla ventricular y después de 2 reanimaciones, claro, después de 2 reanimaciones, pues no necesitó otra continuidad fibrilando, entonces no, la indicación Precisa. Sí. ¿Cuánto tiempo fue de este paciente? Ayer comentaba la doctora 2 puntos importantes. El no flujo y el low flujo, o sea, el tiempo que el paciente cae en paro y se empieza a reanimar. Ayer comentó la doctora que tenía que ser menos de 5 minutos. ¿Cuánto tiempo el paciente estuvo sin reanimación? 0, o sea, menos de 30 segundos. Sí, porque paro presenciado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el tiempo de bajo flujo, 13 minutos 10 segundos. Ah, sí. Síguele. Muy bien, entonces recordemos cuáles son las indicaciones para entrar a un paciente en ICPR. Recuerden, muy importante la edad. ¿Este paciente qué edad tenía? Perfecto, 18 años. Muy bien. Entró con 18, cumplió 20, esperando. Muy bien. Muy bien. Segundo criterio importante, ritmo desfibrilable o actividad eléctrica sin pulso siempre y cuando las causas sean tromboembolismo pulmonar, intoxicaciones con agente reversor y en los países también que cuentan con cambios climáticos importantes, también las hipotermias, en ese escenario también se puede presentar, ¿de acuerdo? Que no tenga comorbilidades, este paciente no tenía comorbilidades avanzadas. Recuerden, paciente diabético, hipertenso, que llega amputado con falla renal, que ya está en diálisis, no es un paciente que le vaya a favorecer. Los tiempos de no flujo y bajo flujo también son pronósticos para mirar cómo el paciente va a responder una vez salga a la recuperación, salga a la unidad de cuidados intensivos. ¿Listo? ¿Qué otro criterio? Muy importante, sobre todo en los pacientes con endocarditis que tenemos que ver, las insuficiencias aórticas, que sean menos de moderadas. Algunos dicen que son contraindicación absoluta. Nosotros hemos tenido un par de casos en los que a los pacientes les ha ido bien teniendo insuficiencia aórtica moderada, pero son casos muy excepcionales que también juega muy a favor la edad del paciente y el diagnóstico que lo llevó a esa parada cardíaca. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Doctor Rosenberg, ¿qué visualizó usted en el eco? ¿Cómo fue su participación? Que esto es una urgencia, ¿sí? En cuanto a la ventilación del paciente en ICPR. Ok, primero, en orden, la confirmación ecocardiográfica es importante para la sospecha diagnóstica. Hay que recordar que el POCUS solamente responde preguntas dicotómicas, es decir, sospechamos que es disminución de la contractilidad, sí o no, se confirma y procedemos. No necesitamos hacer un análisis ecocardiográfico completo, ¿de acuerdo? A pesar de eso, bueno, consideramos hacer un abordaje definitivo de la vía aérea por el estado del paciente a su llegada y justo en la inducción anestésica el paciente colapsa. Terminamos de abordar la vía aérea e iniciamos conversiones de manera rápida. Y es importante sí, minúscula. Minúscula del tubo, ¿Me da dos, las compresiones a través de la cardiografía, que en este caso fuimos muy puntuales al hacerlo. Una vez ya considerado el inicio del soporte extracorpóreo, hay que continuar con la monitorización avanzada. En este caso, 2 consideraciones bien importantes. Desde el inicio, la indicación de la línea arterial fue radial derecho. Esto es porque estamos pensando en una canulación periférica y al haber aporte sanguíneo o el retorno de sangre oxigenada hacia la aorta descendente y no se oxigena el lado derecho, lo podemos identificar un síndrome de Arlequín de manera muy oportuna. Por eso también el NIRS, dándole preferencia a primer tronco supraórtico, cerebral derecho, un somático, si es posible 2 cerebrales y un somático, también es adecuado. Muy bien. En cuanto, Juan, en cuanto a la canulación, ¿con qué problema nos podemos enfrentar? Esto que hicimos ahorita fue una simulación. Normalmente podemos tardar en llegar el equipo ECMO a la sala de emergencias. Ese tiempo que hicimos fue muy bueno, pero puede haber sido mayor. ¿Qué aspectos en cuanto a la canulación son importantes y relevantes en ICPR? Pues uno de los aspectos más relevantes es la comunicación.
os daréis cuenta que en el momento en el cual llegamos a escena, el equipo de canulación, hablamos con el líder de la terapia. En todo momento tiene que haber un líder y ese es el que va a transmitir la información oportuna y pertinente. Todo lo que yo hago en todo momento en comunicación con la persona que está liderando el escenario que estamos viviendo y bueno, pues en este entorno yo tengo que ver que él tiene unos vasos adecuados para canular. Selección adecuada de la cánula. Por supuesto, si tenemos una sonda lineal nos va a ayudar mucho a ver cómo están esos vasos. Y en el momento en el que canulamos es imprescindible considerar que esto es tiempo dependiente. Somos dos, él era mi fellow, igual que yo iba canulando un lado, él estaba canulando la vena y con eso ganamos tiempo. No es un momento en el cual haya que pensar en yo tengo que hacerlo, no. Esto tiene que ocurrir y tiene que ocurrir cuanto antes. Yo tuve una función inicial, no pasaba la guía, pedí una guía nueva, no hay que ofuscarse, si no pasa, no pasa. Y si hubiese tenido problemas y a la segunda no, los siguientes abrir. Tenemos que tener en cuenta que, de nuevo, tiempo dependiente, que luego hay que reparar el vaso, que luego hay que cerrar, perfecto. Cánula adentro, iniciar terapia en el menor tiempo posible. Y, por supuesto, os daríais cuenta también de que había una pequeña burbuja. Esto es un hemograma arterial, además la tenía yo. Hay que estar totalmente seguro antes de empezar que no hay ninguna burbuja. Vale, creo que eso es... Juan, en cuanto a la anticoagulación, que es muy importante. Anticoagulación, nosotros en nuestro centro y en muchos equipos lo que se hace es no utilizamos anticoagulación, pero sí que en el momento de la canulación, entre que colocas la primera cánula y la segunda cánula, lo que es la luz de esa cánula, sí hicimos un flash con suero parenquimado. Al final eso te da tiempo y te evita una trombosis de una de las cánulas. Aquí ha ido todo sobre ruedas. Tenía el mejor canulador del mundo, he metido la venosa, vamos, sin enterarnos. No se enteró ni Terra. Pero eso no siempre es así. Puede ser que nos demoremos. Entonces, en ese caso, el hecho de contar con la luz de la cánula con un suero fertilizado nos va a impedir tener una complicación que va a ser posible. Muy bien. Muchas gracias. En cuanto a perfusión, el equipo de ECMO, el equipo de perfusionistas prácticamente llegó. ¿Cómo ustedes tienen ya listo este equipo para estos pacientes que llegan así, forma urgente? Bueno, nosotros tenemos un circuito previamente armado, listo para ser purgado. Entonces, contamos con todos los elementos que necesitamos para instalar la terapia. Importante hacer una purga rápida del circuito, asegurarse que no hayan burbujas y pues estar listos para entregar las líneas cuando el cirujano ha hecho la canulación. Dentro de la parte del inicio de la terapia, entonces, un flujo de gases frescos bajo, siempre recordar monitorización de las presiones, ver cómo está esa presión de retorno, ver los colores en la tubería, pues para que tengamos la certeza de que hay un adecuado intercambio gaseoso. Y muy importante, cuando logremos la estabilización del flujo a 2 litros, es que se suspenden las maniobras de reanimación, entonces tener presente eso siempre. En cuanto al manejo de los gases, sabemos que estamos enfrentándonos a un cerebro que estuvo hipóxico, ¿sí? Que estuvo con hipoxemia, que estuvo con esa mala perfusión. ¿Cómo es el manejo de los gases? ¿Cómo vamos descendiendo el PCO2 y con qué FiO2 entramos? ¿Cuál es el parámetro de FiO2 que debemos de manejar? Y el PO2, muy importante, el evitar la hiperoxemia. Sí, señora. Entonces, habitualmente iniciamos en un 100% de FiO2, es un estado por reanimación, y lo que dices de cuidado del cerebro es muy importante. El descenso de CO2 no debe ser rápido, es un paciente que seguramente va a estar hipercárnico. Precisamente por eso el flujo de gases debe ser bajo, no debería bajar más de un 20% en las 6 primeras horas y pues hacer control de gases como se hizo para evaluar las metas de oxigenación, perfusión y ventilación en este paciente. Muy bien. Observaron que hubo 2 equipos, ¿sí? El equipo reanimador que estuvo en el RCP y el equipo ECMO, ¿sí? Entonces generalmente cuando está
este tipo de casos se nos presenta. De la cintura para abajo maneja el equipo de ECMO al paciente. De la cintura para arriba es del grupo de urgenciólogos que están en el departamento. Entonces, eso es algo muy importante. Vieron caos, vieron situaciones fuera en el escenario. Esto es algo muy importante, o sea, esta organización, como dice la doctora, el tiempo, la premura por el caso es muy importante. Esto se tiene que entrenar, esto se tiene que practicar constantemente para poder hacer una participación importantísima y pronta. En cuanto a enfermería también tiene un papel muy importante, ¿sí? Esmeralda, cómo la enfermera también tiene un entrenamiento en este tipo de urgencias. Bueno, es bien importante ubicar mi función específica, ¿verdad? En ese momento nuestro escenario se va a acumular un montón de personal especializado para llevar a éxito a nuestro paciente. En el momento en que yo no soy tan importante, buscar una área, ¿verdad?, para que el equipo que realmente esté soportando al paciente tenga el mejor espacio y el mejor zona para poder trabajar. Es bien importante de que en el área de urgencias, en este caso, tengamos todos los insumos necesarios. Debemos de tener una preparación, tenemos de tener constantemente aprendizaje, ¿verdad?, para tener todos los insumos y tener todo en orden, ¿verdad? Desde las máquinas conectadas, si tienen la suficiente batería, si tenemos material especializado como la endoscopía, el eco, que todo esté a disposición. El carro rojo. Que todo esto esté en su momento y no perdamos tiempo. Entre menos tiempo demos el soporte a este paciente, su pronóstico va a ser sumamente favorable y mucho más rápido. ¿Sí? Les toca a la enfermera hacer todo el registro de todo lo que se administra, de todo lo que se toma en el momento del ECPR y de los tiempos, ¿sí? Ella nos va a decir cuánto tiempo fue, cuánto tiempo se reanimó, cuántas descargas se le dieron. Todo esto es bien importante porque son datos importantes del escenario, del paciente. Sí, sobre todo porque recordemos que todas nuestras personas que están involucradas están ubicadas en su actuar. Entonces, yo que estoy en ese momento, no tan específicamente en alguna función, yo voy a hacer la voz, ¿verdad? Voy a pasar ese video y luego ya haces tú lo del post. En cuánto tiempo tenemos que pasar al siguiente soporte de compañeros, ese tipo de detalles, ¿verdad? Que perdemos la percepción del tiempo por estar en el momento más estresante de la atención al paciente, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. ¿Han vivido ustedes un paciente en ECPR? Sí. Y se enfrentan a todas estas situaciones, ¿verdad? Ok, a continuación les queremos mostrar un video de un caso real. ¿Se puede correr video? Este es un paciente que llegó el 31 de diciembre al hospital. Ahí está. Sí. Y aquí no estamos dando compresiones, sino que estamos utilizando el Lucas, que es un dispositivo de compresiones automatizadas que ayuda mucho porque el personal puede estar ocupado en otro momento del paciente en lo que se está dando las compresiones automáticas. Ahí vemos cómo están canulando, ahí vemos el eco a un lado, ¿sí? Este paciente fue una tromboembolia pulmonar. Este paciente, después de colocarlo en ECMO, nos fuimos a la sala de hemodinamias para hacer el procedimiento, ¿sí? Aquí podemos ver las líneas cuando estamos iniciando. Miren la sangre venosa, cómo llega de oscura y cómo cuando lo estamos empezando a perfundir, cómo vemos esa diferencia importante, ¿sí? En el momento que está en ECMO, como decimos, paramos compresiones, ¿sí? Ya estamos en ECMO y se apaga el Lucas, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante. Ayer la doctora Dafna comentó, ok, ya está en ECMO, ¿sí? ¿Qué sigue después? ¿Qué cuidado le vamos a dar a ese paciente en terapia intensiva? Es un paciente que tuvo esta agresión del paro, ¿sí? Vamos a ver con la doctora. Vale, entonces recordar que nuestra labor no solamente termina una vez el paciente ha tenido retorno a circulación espontánea. Los cuidados posparo son iguales que en el paciente que no ha entrado en ECPR.
todo debe estar en condiciones óptimas y normales. Tenemos que preservar cerebro, normocapnia, normoglucemia, normotermia, ¿de acuerdo? Normotensión. Recuerden que no hay un valor único para las tensiones arteriales. Cada paciente tiene una meta de perfusión diferente que le va a permitir tener un buen gas urinario, una depuración del lactato y claramente una mejor condición neurológica. Esto vamos de la parte de lo que nos explicó también Mario, de cómo manejar los gases evitando la hiperoxia. Después de que hay retorno de circulación espontánea, aumenta la cascada inflamatoria a nivel de todo el organismo, aumenta los reactantes liberadores del oxígeno, que son sustancias tóxicas que van a afectar el cerebro y todos los órganos vitales. Entonces es supremamente importante pensar de manera sistemática cómo estoy protegiendo el cerebro, el paciente. Si tuvo un ritmo desfibrilable que tuvimos todo el tiempo en la monitoría, lo verificamos y lo documentamos con la diastólica, con el ECO, sabemos que es un paciente que va a tener probablemente un desenlace favorable neurológico. Ir mirando pupilas, cuándo lo vamos a despertar para poder extubarlo, y eso es importante tenerlo en cuenta. De la parte cardiovascular, cuáles van a ser mis metas y cada cuánto. Por protocolo nosotros vamos a establecer la depuración del lactato y los índices de perfusión. También lo pueden protocolizar en cada uno de sus centros. La parte pulmonar, el doctor Rosenberg, una vez terminamos de hacer todo el procedimiento, él nos explicó, lo voy a dejar con tales y tales y tales parámetros para trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, que serán los mismos parámetros que vamos a manejar en el paciente cardiovascular. PIB de 6 a PIB de mayor de 10, betes bajos, ECO que siga siendo normal como lo manejó César y una saturación adecuada. De la parte hematológica, siempre evaluar cuándo vamos a anticoagular el paciente, cuándo, porque pues el paciente puede que, en este caso que es una miocarditis, no sabemos si va a ser puente a recuperación o va a ser puente a asistencia o va a ser puente a trasplante, cuánto va a durar en ECMO. Entonces, cuándo vamos a empezar la anticoagulación, ya con la infusión continua, si lo vamos a bajar a tomografía inicialmente para evaluar en el contexto del paro, sobre todo en aquellos paros que ya duran un poco más de reanimación, como esta que tiene edema cerebral, que también tenemos que tener bastante cuidado con el inicio de la anticoagulación. De la parte renal, objetivar el gas urinario, los azoados. De la parte hepática, también evaluar cómo se comportan las transaminasas, porque son un marcador importantísimo en veno arterial para la mortalidad. En la parte de los otros sistemas, el endocrino, el gastrointestinal, el vascular, nosotros terminando procedimiento, le pregunté al doctor cómo está la perfusión distal, porque lo importante acá es empezar rápidamente el hemorroide, pero no podemos dejar de lado que una de las complicaciones más importantes es la isquemia, que en 4 horas ya tenemos una extremidad perdida y este paciente de 20 años va a salir amputado. Entonces también tenemos que evaluar de manera importante, también en que a veces el paciente llega, no tenemos las mejores condiciones, no lo estamos haciendo en pabellón la canulación, asepsia. ¿Alguien se dio cuenta que aquí se nos cayó un dilatador? Y eso pasa, ¿cierto? Entonces también evaluar, porque a veces la guía queda volando, ¿sí? Toca al otro, la mascarilla. Toca al otro canulador, la bata. Acá, entonces es supremamente importante también en cuenta que si el paciente tengo que cubrirlo con antimicrobianos, no tardar a que el paciente me haga mayor respuesta inflamatoria posterior. Qué importante todo eso que comenta, porque es lo que vivimos no solamente en las primeras horas, sino el día a día con este paciente, de estar monitoreando cada detalle. En el caso del ECMO, a veces nos indican que enfriemos un poco al paciente, sabemos la repercusión que tiene, pero no lo enfriamos totalmente, ¿sí? Por la cuestión cerebral. Si él responde a estímulos, se lleva TAC y está todo bien, pues no se hace esa hipotermia moderada de 34 a 35 grados. Un aspecto muy importante que ustedes vieron es cómo ellos canularon estando reanimando al paciente. Mauri, ¿nos podrías narrar cuál es la experiencia? Bueno, para que esto fluya y se vea armónico, se lo presentamos, ¿cierto? Pensemos en una linda bachata, una linda salsa. ¿Qué se necesita? Comunicación y ensayo. Para llegar a esto es lo mismo. Comunicación, principalmente, en todos los equipos, y asignación de roles. Mientras cada uno tenga claro lo que tiene que hacer, tienes 5 minutos para hablar. Te voy a pasar y tú vas a decir lo de la... Si ustedes no tienen caso, y los dos temas. Primero el primero, o ya no lo gastó. Ya, ok, nada más el de... Simulación. Sí. Siempre, simulación, porque la mente es frágil. Y la comunicación. ¿He visto caer muerto? Aparte de que estamos reanimando, sí. En plena canulación, por mala comunicación, ¿cierto?
no estaba atento o el que aplicó descarga no avisó. Entonces, aparte de darle la descarga al enfermo, le dimos la descarga al otro cirujano. Así que el cirujano lo dejamos botado y seguimos hablando nosotros. Son pequeñas cositas que pasan para que lo tengan en cuenta. Pero los pilares fundamentales para todo este tipo de cosas son buena comunicación, ¿cierto? Y asignación de roles específicos, retroalimentación y simulación. Es lo que yo les podría aportar. Muchísimas gracias, Mauri. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos este paciente que hizo ICPR, que lo tuvimos en ICPR, y el corazón no vamos a ningún lado? Recordar que el ECMO es puente de recuperación, puente de decisión o puente a otro tipo de terapia. ¿Qué pasa cuando ya es futilidad? ¿Sí? No vamos a ningún lado. ¿Qué pasaría, Juan? ¿Qué opciones tenemos? Pues ahí es donde entramos en esa delgada línea roja, que se llama Maastricht tipo 2, y en una situación en la que, por supuesto, la doctora, que es la que está en la cabeza, no solo ella, de una manera, liderado por ella, pero de una manera multidisciplinar, iniciaría una evaluación completa del paciente. No solo es el corazón, si no se recupera, si no hay ROS, sí es cierto que si tienes un buen soporte puede ser un puente o un trasplante, pero si unido a eso tú tienes unas pupilas que te indican claramente un daño neurológico severo, tenemos un NIRS que nos habla de que no hay cerebro, hay que dar un paso. Entonces, y ahí el tiempo es crucial. A partir de ahí, ella lo que tendría que hacer es llamar al coordinador de trasplantes, que es una persona totalmente ajena al procedimiento que se ha establecido para tratar de salvar a nuestro paciente César, y ese coordinador de trasplantes tocará hablar con la familia. Haceos una idea lo que es la carga emocional que supone para esa persona que venía, que sacar a su hijo, que entró consciente y que de repente está fallecido. Yo lo experimenté hace 2 semanas, de 42 años, y el perfusionista es el que se queda ahí. Todo el mundo sale, la familia tiene la oportunidad de despedirse. Es duro. Sí. En ese momento nosotros tenemos que estar, pero no estar. Es importante llevar el control de la terapia, pero hay que minimizar alarmas, hay que minimizar interferencia con ese proceso. Y si la familia decide, por nada del mundo, ni ella, ni yo, ni el perfusionista deberían de participar en el proceso de PRN que seguiría a continuación. Tendríamos que llamar a un equipo totalmente diferente, que no tenga ningún tipo de conflicto de interés, y ellos estarían esperando en el quirófano y nos iríamos hacia el quirófano donde se procedería al proceso, ¿no?, de preparación para la obtención de los órganos. Se quitaría el soporte de ECMO, se esperaría a tener primero low flow y luego long flow, y a partir de ahí pues se declara la muerte, se esperan 5 minutos de rigor y se regionaliza en función del corazón. Obviamente en este caso no sería un objetivo, haríamos la oclusión con un balón de la aorta descendente e iniciaríamos la PRN abdominal por el tiempo que sea necesario. En este caso, probablemente un paciente joven, un periodo agónico que sería muy corto, porque obviamente vamos a priorizar en que, ya que sabemos que no hay viabilidad, seremos generosos con la analgesia, y eso propiciará que eso y el estado del corazón, que no es bueno, propiciarán que la parada se produzca pronto. Si el tiempo de agonía es corto, el tiempo de asistencia es corto. Ahora mismo las guías nuestras españolas dicen que entre 60 y 90 minutos. Nosotros en el minuto 30 ya dejamos que empiecen a hacer campo los cirujanos. Y en el minuto 60, si vemos que la curva de lactato va en descenso, si vemos que las transminasas no han hecho un pico demasiado loco, y sobre todo la inspección macroscópica del hígado es buena, se procedería a parar, pasarle las soluciones de preservación, extraer el hígado y a continuación extraer los riñones. Y bueno, de ahí a mi plan. Muy bien. Muchas gracias. Hay un tema muy importante en ECMO, es el consentimiento informado. Recordar que es un procedimiento
altamente crítico, con complicaciones, incluso la muerte. Entonces, los padres tienen que estar muy bien estructurado, comentarles todo lo que sucede en el ECMO. En un ICPR a veces es difícil que antes de colocarlo en ECMO la familia autorice, ¿sí? Pero generalmente se tiene que llevar a cabo este consentimiento. Efectivamente, este es un procedimiento que, a pesar de hacerlo en el escenario más crítico, es un paciente que está técnicamente fallecido, pero no debemos abandonar la atención humanizada del paciente y de su familiar. Venía con doña María preocupada por su hijo de 20 años. Pues, a pesar de que, igual que cuando el paciente entra en paro, nosotros no pedimos consentimiento informado para iniciar una RCP convencional. Igual, esto es un escenario de urgencias, estamos intentando hacer un retorno a circulación espontánea, entonces no hay necesidad, o sea, no es obligatorio en ese momento pedir un consentimiento informado, pero posterior, una vez ya el paciente lo tenemos estable, muy importante la comunicación y establecer con los familiares las complicaciones que puede tener, qué va a pasar si el paciente tiene un escenario catastrófico cerebral, hacia dónde nos podemos ir, o si definitivamente el paciente no va a salir, hablar también de que puede fallecer, inclusive tener en cuenta también que el paciente en estas canulaciones puede fallecer. No siempre nos va así de bien. Sí. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia. El paciente muy bien, ¿verdad? Un aplauso. Un aplauso. Gracias.